Bienvenidas y bienvenidos a Conocernos, Fortalecernos y Organizarnos, un podcast colaborativo de la Fundación Sol con la Federación Confusam Centro Occidente. Mi nombre es Venus Reyes, voy a ser la conductora de este capítulo y por segunda vez en este podcast nos acompaña María José Azócar, investigadora de la Fundación Sol. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, aquí arrancando con marzo que se viene. Muchas gracias, María José, por acompañarnos. Y el tema que tenemos hoy es bastante interesante. Es la proyección 2024 de la Federación Confusam Centro Occidente. Y para hablar de ello nos acompaña Ernesto Medina Duarte, quien es parte del directorio de la Federación Centro Occidente y encargado de la Comisión de Jurídica y la Comisión de Jóvenes. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, muchas gracias, Venus. Muy agradecido por la invitación de Fundación Sol y muy acogedor el lugar. Encantado. Muchas gracias, nosotras también encantadas de tenerte acá. Y vamos a partir desde ya con el tema. Ya empezó marzo, ya empieza el momento de activar las planificaciones para este año y los objetivos que se trazan para este mismo año. Entonces, el mes pasado, en el capítulo de Acción Sindical, Cristina ya nos comentaba algunas cosas, ¿cierto? El descontento, por ejemplo, respecto al ajuste del salario, que no fue equitativo, respecto también a la lentitud en los compromisos del gobierno, especialmente lo referido al incentivo al retiro voluntario, y considerando todo este descontento, ¿cierto? Y la importancia también de posicionar estos temas, te queremos preguntar, Ernesto, desde la Federación, ¿cómo trabajan el desafío de comunicarse con las bases? El desafío comunicacional que tenemos como federación y como organización nacional es generalizado. Las comunicaciones en nuestro territorio, al ser un territorio tan amplio como federación, ya que abarcamos 15 comunas que en cuanto a superficie son una gran cantidad de kilómetros cuadrados, nos complica un poco la comunicación, sobre todo presencial. Ya el desafío comunicacional creo que va más por el lado de lo digital, de lo instantáneo. Hoy día toda la gente espera recibir la información casi en el momento. Por lo que nuestro trabajo comunicacional va direccionado a eso, va a tratar de buscar la inmediatez en la bajada de la información, cosa que toda la gente pueda tener acceso de inmediato a ella. Ernesto, y en ese sentido, y sobre todo pensando que hay sindicatos que se están formando, que tienen, ¿no?, como por primera vez estos desafíos, ¿cómo se organizan ustedes para poder ir respondiendo a tiempo, para poder ir recogiendo también cuestiones que van surgiendo espontáneamente? ¿Cómo eso está planeado? Nosotros en la federación tenemos una persona que está encargada del área de comunicaciones, ya, la cual también trabaja a nivel nacional en una comisión de comunicaciones, en la cual se está trabajando, ayudando a mejorar las comunicaciones, le ayudan, por ejemplo, a trabajo de flyers, elaboración de material digital, audiovisual. Entonces, hay un trabajo constante ahí y que busca justamente que haya una mejora comunicacional, ¿ya? Además, nosotros tenemos una especie de cascada de la información a nivel de federación, en la cual nuestro presidente Julio Romero está en un grupo de presidentes de federaciones, que es el primer lugar donde llega toda la información a nivel nacional. Y él nos comparte, dependiendo del tipo de información que sea, ya sea por ejemplo jurídica, me la comparte a mí, si algo de género, a Sandra Quintero, si algo, algún otro tipo de información a un dirigente que esté encargado de la comisión a la que corresponde, y nosotros compartimos la información en el grupo de todos los dirigentes para que ellos puedan socializarlo finalmente con sus bases. Ese es como el conducto de bajada de información que nosotros tenemos y que obviamente tratamos que sea lo más expedito posible. Y es súper exigente, me imagino, ¿no? Es como estar 24/7 ahí pendiente. Sí, literalmente 24/7. Creo que no sé si alguno de nosotros del directorio descansará realmente en sus vacaciones. Estamos siempre pendientes del celular, de tratar de responder también en la inmediatez. Cualquier pregunta o duda que nazca de la dirigencia de base. Ernesto, y para este año, ¿cuáles son los objetivos que tienen en mente, especialmente para el primer semestre, en términos comunicacionales? Sí, nosotros como directorio, cuando asumimos, nos propusimos realizar un trabajo principalmente territorial. Ya creo que eso lo hemos cumplido en la medida que se nos ha hecho posible, dada la distancia que hay con algunas comunas a las cuales representamos.
pero por lo menos tenemos como plan ir a cada comuna una vez al año, ya pensando que siempre nos manejamos acá en el centro, Santiago, Quinta Normal, Pudahuel, Maipú, que son las comunas que estamos aquí constantemente moviéndonos, pero también tenemos que ir a las zonas rurales. Ya el año pasado fuimos 2 veces a San Pedro Melipilla, que es una de las comunas más lejanas que tenemos. Y Melipilla también estamos yendo, generalmente tratamos de canalizar un poco la visita con una capacitación, ya, cosa de que no solo vayamos y recorramos el centro, tengamos alguna reunión a puertas cerradas, sino que los socios nos conozcan y sepan el trabajo que hacemos. Esa es la idea principal de la visita, y poder aportar también con algo que les sirva a los socios, como es la capacitación. ¿Y se dan como diferencias urbano-rural, por así decirlo, en términos comunicacionales? ¿Importa más, por ejemplo, en el mundo rural esta cosa presencial? No sé, ¿se dan esas diferencias? Sí, yo creo que sí. Sobre todo en lo rural, las veces que hemos ido, por ejemplo, yo estoy a cargo de la comisión jurídica, entonces constantemente los dirigentes están haciendo consultas y el dirigente responde así como... Ernesto me dijo tal cosa en relación a tu pregunta, pero el socio nunca sabe quién es Ernesto, el que le dio la respuesta a su dirigente. Por lo tanto, creo que es importante que vean quién está atrás del trabajo digital e instantáneo que la gente espera, pero que también nos asocien a rostros, pues creo que es súper importante que vean que hay personas atrás del trabajo que ellos nos solicitan día a día. Muy interesante, la misma línea del eslogan que ha sido este proyecto, ¿cierto? El conocernos, fortalecernos, organizarnos. Exacto. Y ahí también es importante lo que nos ha convocado en estos capítulos, que es el censo, ¿cierto? Entonces pasemos ya, y en esta misma línea de la planificación y las proyecciones, a los resultados generales del censo, que ya podemos decir algunas cosas. Se ha compartido a la Federación algunos resultados de este proceso que llevamos a cabo entre noviembre del 2023 y enero del 2024, que, como hemos comentado, alcanzó una masiva participación, casi el 65% de quienes componen la base sindical, y, como hemos recalcado también, un proceso muy importante, ya que fue construido desde la autonomía, y eso es algo que hemos rescatado bastante. Entonces, teniendo en cuenta algunos resultados de esta primera etapa, es que queremos compartir algunos hallazgos importantes que la Federación también a su vez irá compartiendo con las bases, pero en esta oportunidad podríamos tomar como ejemplo lo que hemos ya tenido como hallazgo, y es que ya sabíamos que la Federación estaba compuesta en mayor parte por mujeres, y los resultados del censo además complementan que en promedio las trabajadoras y trabajadoras dedican 4,6 horas a labores de cuidado. Y este dato se separa, ¿cierto?, en que el género femenino dedica 4,8 horas, mientras que el masculino promedia 3,8 horas. ¿Cómo influye este dato, por ejemplo, en el trazado de los objetivos para la Federación, Ernesto? Bueno, este es un dato súper duro en relación al trabajo doméstico diario. Ya tenemos que pensar y partir desde el análisis de que un trabajador está por lo menos 9 horas en su jornada diaria. Podemos considerar quizá 1 o 2 horas de movilización, y además estamos contabilizando 4 horas para los hombres y 5 para las mujeres de trabajo doméstico. O sea, estamos hablando de que un papá, mamá, persona sin hijos, lo que sea, que esté en su casa, prácticamente está 15 horas al día ocupado, por decir así, en sus labores y quehaceres diarios. Y nosotros tenemos que tratar de introducir ahí nuestra semillita sindical, porque queremos que participe en la organización. Entonces, este dato creo que nos orienta un poco a lo difícil que es poder modificar esa rutina diaria de ese trabajador o de esa trabajadora para que, por ejemplo, nos responda a una encuesta online. Creo que es un dato no menor y que nos muestra un poco la dificultad frente a la cual todos nos tenemos que desenvolver como dirigentes sindicales cuando le pedimos compromiso a nuestros socios, cuando les pedimos más participación. En realidad nos damos cuenta que el tiempo lo utilizan para sus quehaceres domésticos, y en realidad exigirles más tiempo es algo súper complejo y difícil de que nos puedan ellos también retribuir a nosotros. Quizás nosotros tenemos mayor compromiso y tenemos ya ciertos
tiempos dedicados a esto, pero quien no, se le hace muy difícil el poder retribuirnos a nosotros. Y eso, Ernesto, también nos habla de cómo vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? Que nos pone estas reglas del juego, de un juego súper injusto para las vidas de una, ¿no? Si finalmente, como tú decías, estamos dedicando tantas horas al trabajo, como se dice, el trabajo, ¿no? A nivel global, reproductivo, no reproductivo, formal, informal, etcétera. Entonces son reglas de juego bien difíciles que además, si uno quiere hacer activismo, tienes que poner mucho más de ti, sobreexplotarte. Pero también esto, como tú decías, ya nos ayuda a visualizar los desafíos, pero también quizás nos ayuda a visualizar los horizontes de cambio, porque aquí hay una diferencia de géneros, ¿no? Aquí hay algo que trabajar con compañeros. ¿Cómo lo ven ustedes, como esos desafíos de cambio al interior de la organización? Sí, yo creo que es un cambio bien complejo y difícil de dar. Creo que no es un cambio ni a corto ni a mediano plazo. Es un cambio que esperamos se dé en el largo plazo y quizás más con las generaciones venideras. La verdad es que hoy quizás hasta nuestra generación viene un poco ya con el chip un poco patriarcalizado, de que las labores domésticas están un poco más a cargo de la mujer y descansa un poco en ella. Ya creo que quizás las generaciones venideras vienen ya con otro chip, no es que tengan que hacer un cambio necesariamente, sino que han visto ya cómo su grupo familiar, su padre se ha vuelto un aporte real en la casa y no como el hombre que llega a ser atendido del trabajo, como su madre quizás puede tener algún tiempo más para ella misma, no necesariamente tienen que llegar del trabajo a seguir trabajando en la casa. Ya estaba pensando en el cálculo que te dije recién de las 15 horas, si uno contabiliza movilización, trabajo formal, trabajo doméstico, nos quedan 9 horas de sueño sin contar ni siquiera algo de ocio. Por lo tanto, o no nos queda tiempo para hacer cualquier actividad que sea de su gusto, menos para dormir, o duermes o te entretienes, pero no puedes hacer las dos cosas. Entonces creo que es necesario trabajar en eso, visibilizar eso. Bueno, el mismo viernes tuvimos ya el 8 de marzo, hubo una convocatoria abierta a hombres dirigentes, ya que igual en la última marcha se nos había como un poco excluido porque era un movimiento de mujeres, pero ahora se nos invitó porque también creo que desde la organización se visibilizó que nosotros también podemos aportar un pequeño granito de arena en la misma visibilización del movimiento, por último con nuestros compañeros de trabajo y en nuestros entornos familiares. Pero lo importante es ir tratando de plantar alguna semillita en estos momentos. Y ahí, Ernesto, tú decías, claro, hay temas generacionales, ¿no? Que se hace más fácil o más difícil. Pero compañeros, los cambios siempre son posibles, ¿no? Yo creo que una de las grandes oportunidades de cuando uno tiene esta información es también preguntarse, bueno, ¿qué es el trabajo de cuidado? Algo obvio es llegar a la casa, limpiar, pero también es trabajo de cuidado, es el trabajo emocional, esto de andar, qué sé yo, organizando cumpleaños en la familia, ¿no? Ahí hay una inversión de afecto, eso también es trabajo de cuidado, y eso también se puede tematizar, ¿no? Absolutamente. Al interior de la organización. Sí. Bueno, en ese sentido nosotros por lo menos no tenemos actividades destinadas solo a una persona, para nada. En todas colaboramos absolutamente todos. Nosotros somos solo 2 hombres en nuestro directorio, pero estamos presentes en la mayoría de cosas. No sé, pues por ejemplo en la elaboración de nuestro precongreso, que tenemos que ir, comprar libretitas, lápices, ese tipo de actividades que claro, quizás uno podría tender a pensar de que se delegan en las mujeres. No, para nada, nosotros tratamos de hacer absolutamente todo y participar en todo, no dejarnos de lado de algunas cosas, para nada. Esas son las ventajas de trabajar con tantas mujeres, quizás, ¿no? Ahí está estar en un espacio tan feminizado, sí, la verdad, sí. A deconstruir ahí tus masculinidades. Sí, y a explorar áreas de trabajo que uno no tenía antes, absolutamente. Súper interesante. Y tomo unas palabras que comentó Ernesto, ¿cierto? Acerca de cómo ya sabemos algunas cosas, ¿cierto?
y está este cálculo que hacías tú de las 15 horas, pero a la vez también profundizar un poco en eso. Bueno, ¿qué pasa en estas 15 horas? ¿Qué pasa en las horas que no están consideradas, que realmente se duerme, es tiempo de ocio? Ese, por ejemplo, es un tipo de las cosas que queremos ir indagando con más profundidad, y para eso tenemos este siguiente proceso, que es la encuesta. Ajá. Entonces ya pasamos por el censo, que la idea era llegar a todas las personas, que todas las personas de la base pudieran contestar un formulario más bien breve, Ujú. y que nos pudieran comentar algunas informaciones básicas, ¿cierto? Pero ahora la idea de la encuesta en profundidad es ir ahondando precisamente en aquellas cosas que nos interesa indagar más, ¿cierto? Profundizar más. Y para eso tenemos varias dimensiones que hemos ido conversando, ¿cierto? Con la federación, también con los dirigentes y dirigentes de enlace, que son aquellas personas representantes de cada una de las bases. Y las dimensiones que se van a abordar en esta encuesta finalmente son 5. Información personal y uso de tiempo, hogar, vivienda y entorno, condiciones laborales, salud mental y acción sindical. Esas son las dimensiones que vamos a estar trabajando y que son las que van a tener que responder las personas que salgan seleccionadas para esta muestra representativa, que vamos a conversar posteriormente qué significa esto, ¿cierto? Pero antes de eso, Ernesto, quisiera preguntarte, ¿qué llamado harías para recalcar la importancia de estar atentos y atentas a este proceso, entendiendo que ya llevamos varios meses, ¿cierto? Pero que esto todavía no termina. Sí, la verdad es que ha sido un proceso extenso y esperamos finalizarlo en un periodo no tan breve quizás. Ya nosotros tenemos pensado hacer un lanzamiento masivo en el mes de junio, justo para el aniversario de la federación. Y queremos darle la importancia que nosotros consideramos que tiene, ya con un lanzamiento con autoridades, un evento absolutamente apoteósico para que todo el mundo esté en conocimiento de este estudio que se está haciendo, porque efectivamente es un proceso muy importante. Ya los procesos que nosotros y los cambios que se están dando en la organización no son solo de nuestra federación, sino que son en la organización a nivel nacional. Esta falta de interés, por decir así, poca participación de la gente, no es algo que se dé en la Federación Centro-Occidente, sino que se da en Confusam a nivel nacional. Por lo tanto, creemos que esta puede ser la base para que todas las federaciones puedan utilizarlo. Creemos que las problemáticas de nuestros socios no deben ser muy distintas a las problemáticas de la mayoría de los hogares chilenos. Entonces creo que esto se va a poder extrapolar a un número muy grande de personas. Nosotros somos alrededor casi de 6.000, respondimos esto casi 3.700, pero en Confusam somos 56.000. ¿Y por qué no? Probablemente sea la realidad de la mayoría de los hogares chilenos, no necesariamente de quienes trabajan o participan en Confusam. Entonces la importancia de esto está en poder conocer principalmente al socio o socia de nuestra federación, pero también creo que va a servir como un insumo para trabajo no solo de Confusam, sino que también de los servicios de salud, de las distintas comunas, corporaciones de salud, departamentos de salud. Por eso todos esos actores van a estar invitados a nuestro lanzamiento. Ya conocer realmente cuál es la realidad del hogar chileno creo que es de suma importancia para poder ver por qué la gente no está participando en esto, porque creo que va justamente en eso. O sea, si yo no tengo horas para dormir ni para ocio, ¿por qué voy a dedicarle a un trabajo sindical que probablemente si yo no participo el trabajo alguien más lo va a hacer? Yo creo que ese es como un poco el pensamiento y la delegación que le dan a sus dirigentes. O sea, mi dirigente está para esto, él debe hacerlo, yo no, por algo lo elegí. Entonces, pedirle más compromiso a alguien que está realmente exhausto de lunes a viernes y probablemente también el fin de semana es complejo y hay que, creo, poder conocer realmente muy en detalle qué es lo que se hace durante esas horas para poder quizás pedirle algunos minutitos de ese valioso tiempo que le queda libre o de ocio o de descanso a ese funcionario. Claro, un insumo sumamente importante el que estamos construyendo nuevamente en un proceso que se ha ido formando desde la autonomía sindical, y eso es un valor que nos ha hecho también encantarnos con este proceso, ¿cierto? Sí. Y ahí, esto, como les comentaba, no ha terminado, viene la encuesta. La encuesta es más extensa que el censo, pero a la vez menos personas la van a responder, van a ser solamente las seleccionadas.
ya que con esta primera etapa pudimos identificar a las personas de la base y ahora vamos a obtener esta muestra representativa, ¿cierto? Es decir, que quienes deben responder a este nuevo instrumento representen a toda la diversidad de características que identificamos en esta primera fase. María José, ¿tú podrías contarnos qué es una muestra representativa? Sí. ¿En qué consiste esto? Bueno, se hizo un censo que es básicamente tener la foto de quiénes participan, ¿no? Quiénes son parte de la federación. Entonces después lo que uno hace en términos estadísticos es decir, voy a tomar una pequeña muestra, un pequeño grupito de toda esa primera población encuestada y voy a tomar... voy a seleccionar a personas de este grupo que cumplan con ciertas características. Por ejemplo, sabemos que hay muchas mujeres, ¿no?, en la organización. Bueno, entonces tengo que tener mujeres en mi muestra. Y así, entonces voy eligiendo ciertas personas en función de ciertos criterios. Y en cada uno de los criterios que uno va definiendo, hay decisiones políticas, ¿no? Y ahí entra esta co-construcción que se hace con la dirigencia sindical de la federación y como con Fundación Sol para ir decidiendo, bueno, qué criterios nos importan, ¿no? Porque finalmente son criterios que después nos van a entregar un cierto conocimiento. Entonces, una muestra representativa se construye a partir de una serie de decisiones políticas o criterios técnicos, como a veces les gusta decir a las personas, ¿no? Género y otras variables, y después entonces yo tengo un grupito pequeño de personas a quien voy a entrevistar, y voy a entrevistar usando un cuestionario bastante largo en comparación al censo, pero que de nuevo es un cuestionario que incluye preguntas que estuvieron ahí elegidas bajo criterios políticos. Hablábamos antes, ¿no?, de el poco tiempo que tenemos para hacer activismo, que tenemos para incluso establecer vínculos afectivos en nuestro lugar de trabajo, porque estamos, especialmente ustedes, ¿no?, trabajadores de la salud, en un momento de post-pandemia, no me puedo ni imaginar su nivel de estrés. Bueno, estamos en un momento así en la federación, tenemos esta muestra, ¿no?, de personas, entonces vamos a decir, bueno, ¿qué tal si ahondamos en temas de salud mental? ¿Qué tal si ahondamos en temas de cuidados, ¿no? Hay otros aspectos que nos interesan. Todas esas preguntas que vienen en el cuestionario son preguntas que se basan en decisiones políticas y que fuimos ahí co-construyendo con las dirigencias. Entonces yo te diría que en términos generales, Benú, eso es armar una muestra representativa. Y aquí yo quiero poner un punto re importante que tú lo decías, Ernesto, sobre la importancia de este proyecto. O sea, aquí además de fondos, ¿no?, de dinero y tiempo y energía invertido, esto es algo que nace desde abajo, ¿no?, que nace desde una intención que tiene aquí la federación para crear conocimiento, y no es nada de fácil. O sea, tener un censo, por ejemplo, de cuántas personas son parte de la federación, oye, es algo que la comunidad trans en este país le encantaría, ¿no? En Chile no se sabe cuántas personas trans hay, porque no se tiene un censo, ¿no? O sea, es bien vital, es bien, si se quiere, como fundamental lo que se está haciendo acá, y por eso entonces aquí yo quiero relevar el punto político que se está haciendo con este proyecto. No es solamente técnico, no es solamente generar datos, hay decisiones políticas que están envueltas. Súper. Muchas gracias por esa reflexión final, MJ, ya para ir despidiendo este capítulo, recordándoles también que este proceso va a iniciar en abril y hacia finales del primer semestre ya esperamos tener los resultados, ahí preparándonos para las instancias de lanzamiento y todos los eventos también y todo lo que se quiera hacer con los datos de este censo y de esta encuesta. Y te pregunto entonces, Ernesto, ¿tienes alguna reflexión que quieras compartir con nosotras ya hacia el cierre de este capítulo? Bueno, solo recalcar la importancia del estudio. Creo que es algo absolutamente vanguardista, inédito a nivel de la organización, y realmente nosotros tenemos la fe, la esperanza de que va a ser un insumo que realmente va a ser de gran utilidad, no solo para nosotros, sino para la organización a nivel general. Obviamente el trabajo en conjunto que hemos realizado apunta justamente a
ciertos objetivos que nosotros queríamos o averiguar ciertas cosas igual en particular, y creo que eso lo hemos logrado. Y los resultados creo que, si bien es cierto la mayoría eran esperables, hemos tenido sorpresas con otros, y creo que ahí está la importancia de la profundidad de este nuevo censo. No solo quedarnos con la idea que quizá uno podía tener en relación a nuestra población, sino que realmente hay ciertas áreas que se van modificando y que no es lo que uno espera. Así que súper bien, nos ha parecido una experiencia muy larga, muy desgastante, pero a la vez muy gratificante al ver los resultados. Muchas gracias, Ernesto, por esas palabras, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, María José, también por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Cuando quieran. Y recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas donde escuchen los podcasts. El próximo mes nos vemos nuevamente con otro capítulo de este maravilloso podcast. Un abrazo a todos y todas.